Muy buenos días, recibo a todos mis amados hermanos y amigos. Hoy continuamos los temas cortos sobre el libro de Apocalipsis, breves temas sobre Apocalipsis. Y hoy vamos a estar meditando, corresponde al mensaje. Estamos en estos últimos días tratando sobre el mensaje a las 7 iglesias. Ya tratamos la iglesia a Éfeso, el mensaje a Éfeso, el mensaje a Esmirna, y hoy continuamos con el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Así que les voy a pedir que esté atento. Este va a ser un corto mensaje, pero muy bueno, porque es de mucha actualidad y tal vez tiene que ver con tu iglesia, más probable. Así que disponte a estos cortos minutos. Este va a ser un breve mensaje, brevísimo. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Yo conozco donde habitas, donde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Asimismo, tú también tienes a los que se adhieren a la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, pues de lo contrario vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, que nadie conoce, sino el que lo recibe. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Pérgamo es la tercera carta en su orden que envía el Señor a través del apóstol Juan. Y esta iglesia de Pérgamo, en esta ciudad que hoy se llama Bergama, tenía un buen centro de salud, tenía algo de comercio, pero lo más importante era la parte de salud. Tenía, para aquella época, un moderno centro de salud. Y allí trabajaba un médico llamado Galeno. Oiga bien, Galeno. No sé si esta palabra ve que tiene que ver de pronto con algo de la salud o conoce la palabra Galeno. Galeno era una persona, un médico, era el médico personal del emperador Marco Aurelio. Esa palabra Galeno se hace extensiva en estos tiempos a los médicos, a todos los médicos, el Galeno. Gloria sea el nombre del Señor, que ya en estos tiempos de pronto no se usa tanto, pero en años anteriores escuchaba uno con mucha frecuencia refiriéndose a los médicos. Esta palabra del Señor a esta iglesia, que también tenía esta ciudad de Pérgamo una biblioteca importante, era la segunda biblioteca más importante después de la biblioteca de Alejandría. Era un centro de estudio también con una buena biblioteca. Entonces, en esta ciudad de Pérgamo, el Señor ahí tenía su iglesia, y a esta iglesia le manda este mensaje que comienza como todos los 7 mensajes. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El pastor, el que dirige la iglesia, le está dirigiendo, y él se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Y esta presentación del Señor tiene relación con el texto de la carta. Si usted mira el versículo 16, dice: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y dice estas cosas: yo conozco donde habita, donde está el trono de Satanás. Esto hace alusión, dicen los estudiosos, los que han profundizado mucho en este libro Apocalipsis, sobre todo en este tema, que en esa ciudad también estaba uno de los templos más importantes
entre comillas, dios Zeus. Y allí se decía que habitaba el mismo Satanás. Ahí estaba el trono de Satanás. Otros dicen que ahí se hacían reuniones en esta ciudad idolátrica de gran envergadura. Por eso se dice también que esa era la razón por la cual te decía que ahí estaba el trono de Satanás. Y esta iglesia, el Señor le dice: tú retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo fiel. Esta ciudad, esta iglesia mejor, era una iglesia perseguida. Era una iglesia donde habían matado, habían dado muerte a Antipas, testigo fiel, dice el Señor, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Qué cosa tremenda. Había sido asesinado este hombre que le servía al Señor. Esta iglesia de Pérgamo era una iglesia cuya característica principal vamos a verla en este versículo. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezos delante de los hijos de Israel, a comer de los sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. En esta iglesia, el problema era que había doctrina contaminada, doctrina falsa, herejías. Estaba la doctrina de Balaam y también estaba la doctrina de los nicolaitas. Era una iglesia donde se había permeado la doctrina y se estaba predicando y practicando la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Bueno, la misma palabra define en qué consistía esta doctrina de Balaam: poner tropiezos delante de los hijos de Israel, a comer sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Parecido también, mucho parecido a los nicolaitas, que también practicaban o combinaban las prácticas del culto con las prácticas sexuales también. Era una iglesia donde había falsa doctrina. Recuerde, estas 7 iglesias, que es la opinión más generalizada en los estudiosos de la palabra del Señor, sobre todo este libro de Apocalipsis, afirman que estas 7 iglesias representan a la iglesia de Jesucristo en todo tiempo, en todo lugar. De tal manera que esta iglesia de Pérgamo, su espíritu, por llamarla así, su manera de ser, existe en estos tiempos. Representa a las iglesias que en la actualidad están llenas de doctrinas falsas. Ahora, recuerde bien que el enemigo no va a traer la doctrina falsa abiertamente. Él la camufla con la verdad. Por eso el apóstol Pedro dice en su segunda carta, mire usted lo que dice el apóstol Pedro, que ya lo hemos leído varias veces. En su segunda carta, capítulo 2, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, vean cómo introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negará el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. El enemigo lo que hace es que encubiertamente utiliza a ese pastor, a ese apóstol que predica bonito, predica bien, tiene buena dicción, tiene buen manejo del escenario, es entretenido, es una persona que es muy carismática, podemos decir entre comillas. Y dice que a estos falsos maestros, muchos los siguen en sus disoluciones. Y dice: por causa de esto, el camino de la verdad es blasfemado. Usted oirá la cantidad de personas que hablan de estos apóstoles, de estos falsos maestros, estos falsos cristianos, porque son ministros de Satanás, que se disfrazan, se visten como ministros del Señor, ministros de justicia, así como Satanás se viste como ángel de luz. Y generalmente lo que pasa es que por avaricia, por amor al dinero, dice la palabra del Señor, hacen mercadería de vosotros con palabras fingidas. Utilizan todo eso cuya finalidad es obtener dinero. Tus ojos están cargados de avaricia, su corazón está cargado de avaricia y engañan al pueblo. Son los que denominamos pastores y apóstoles 3E. Entretienen, emocionan y engañan. Esos son los pastores, los apóstoles, que hay que tener mucho cuidado.
esos que entretienen, emocionan y engañan. La gente sale los domingos principalmente emocionados a sus casas, pero allá tienen el mismo problema. El problema no desaparece con la emoción. Donde no está el Espíritu Santo en el pueblo, lo que hay es emoción. La gente confunde avivamiento con emoción. Quien da el avivamiento verdadero es el Espíritu Santo. Por eso estos falsos maestros lanzan esas herejías, y como el pueblo, muchos no tienen el Espíritu Santo, porque eso no lo pregonan ellos solamente quieren abrogarse la exclusividad del Espíritu Santo y que los demás dependan de ellos. Lo que sucede es que este pueblo, cuando no tiene el Espíritu Santo, lo que hace es emocionarse al ver sanidades, milagros, y no se dan cuenta que detrás de eso viene el engaño, viene la herejía, viene la doctrina falsa, y eso es lo que está permeando a muchas congregaciones cristianas en estos tiempos. Así que usted debe revisar si su iglesia no estará pasando eso. Examine. Por eso es necesario leer la palabra del Señor, estudiarla, meditarla, y sobre todo tener el Espíritu Santo en tu vida. El plan de Dios es que el Espíritu Santo esté en su vida, y un pueblo, una congregación donde los que asisten no tienen el Espíritu Santo, no han sido bautizados por el Espíritu Santo, son fácilmente engañados, porque no hay discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu, ¿sabe para qué es? Para discernir qué espíritu está detrás de esa persona que está predicando la palabra. Así que la exhortación de esta carta principalmente es a descubrir, revelar estos que están predicando doctrinas falsas, doctrinas herejías, están predicando, y usted no se da cuenta, y usted está tragando toda esa, iba a decir una palabra, toda esa porquería, esa basura que el diablo le está mandando a través de ese siervo que es siervo de Satanás, no de Jesucristo, aunque se vista como siervo de justicia, como siervo del Señor Jesucristo, aunque lo vea hacer milagros, prodigios, sanidades y liberaciones. No, usted debe estar suficientemente maduro, teniendo el Espíritu Santo y discerniendo entre lo bueno, la buena doctrina y la falsa doctrina. Así que deseo hoy orar en el nombre de Jesús. Vamos a finalizar orando en el nombre de Jesús de Nazaret, para que el Señor abra los ojos del entendimiento, te dé revelación a todas las congregaciones, a todos los congregados, para que puedan ver el engaño que hay. Usted a veces, no sé si le pasará, pone el televisor, ve una prédica y usted sabe que esa persona no está en el Espíritu Santo. Usted siente y usted analiza y usted se da cuenta de que no se trata de espíritu de sospecha, sino hay convencimiento pleno. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, el Señor le pone convencimiento pleno, aún de que esa persona, si está predicando falsedad, si no es una persona realmente sincera, íntegra en el Señor le revela. Porque sepa usted que para predicar la palabra del Señor, el siervo que la predica, el instrumento que Dios utiliza, debe ser una persona íntegra, obediente al Señor, sin falsedad, sin pecados ocultos y sin motivos diferentes a querer que la gente sea edificada y sea salva, y que se edifiquen en la palabra del Señor. No los ojos puestos en el dinero, no los ojos puestos en otras cosas, sino en que las almas sean salvas y que el pueblo de Dios sea edificado. Para eso son los dones, para la edificación de la iglesia, no para hacer mercadería de ellos. Deseo que Dios te bendiga en este precioso día. Mi estimado hermano y amigo, Dios te guarde, Dios te bendiga.